Ezequiel capítulo 1, verso del 10 al 20. Amén. Sí, si nuestro hermano Pepe o nuestro hermano Juan Carranza nos ayuda para orar, para comenzar. Amén. Bendiciones, pastor. Amén. Bendiciones. Bendiciones, amor, hermano. Amén. Paz de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús, Amén. En el nombre del Señor Padre Jesús santo y oramos. eterno. Damos gracias, Señor, en esta hora, porque sabemos que tu presencia, Señor, está, Señor, donde estamos dos o tres reunidos en tu nombre, Padre. Lo creemos, Señor, que tú estás con nosotros, Padre, y que eres tú, Señor, abriendo las escrituras, Señor, abriendo nuestro sentimiento, Padre. Te suplicamos, Señor, que en este momento, Señor, tomes el control de cada uno de mis hermanos, Señor, que nuestro hermano pastor César le dé la sabiduría, Señor, para poder instruirnos, Señor, y que nosotros seamos receptores de tu palabra, Señor, a saber lo que tienes hoy preparado para nosotros, Señor, a través de la vida de nuestro hermano César. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, suplicamos que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva en cada uno de nosotros, Padre, y que sea tu Espíritu, Señor, el que nos guíe, nos corrija y nos lleve a toda verdad, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te bendecimos y te damos toda la honra, Señor, porque es tuya, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Hermano Urbano, si nos lee Ezequiel capítulo 1, desde el 10 al 20. Amén. Bendiciones a todos, buenas noches. Amén. Buenas noches, apóstol. Primeramente, quiero agradecer a Dios por sus vidas. Gracias por su apoyo, por haber estado en la fiesta todos juntos y ahora vamos a trabajar por la proclama para el 5, creo que es 4 5 de enero, para que pues Dios quiera, ¿verdad? Y ahora sí nos pueda mostrar a las hermanas de Denver y a los hermanos de allá. La verdad me llené de tanto gozo de verlos a todos. Creo que logramos el domingo llenar el lugar y ahora pues vamos por más en el nombre de Jesús de aquí al mes de enero y ahí pues está, ahí Pepe, luego nos ponemos de acuerdo para lo del plan de trabajo con las iglesias. Bendiciones a todos, aquí estoy al pendiente. Amén. Estamos hablando acerca de los 5 ministerios. Se estuvo hablando del ministerio apostólico y vamos a continuar con el ministerio profético. Pastor Urbano, si nos lee Ezequiel. Sí, Ezequiel 1, 10. Del 10 hasta el 16, ¿no? Al 20. Al 20, perdón. Sí, amén. Dice así la palabra del Señor. Amén. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda. En los cuatro, asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los siervos vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se movían cuando andaban. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacían donde les movía el Espíritu.
que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Amén. Amén. Perdón, ¿qué capítulo era eso, perdón? Era el libro de Ezequiel. 1, Sí, amén. Ajá. al 20. ¿10 qué? 1, 10 al 20. Ok, gracias. Sí, ok. A ver. Bueno, estamos hablando de los 5 ministerios. Y en las lecciones pasadas el apóstol ha estado hablando acerca del ministerio apostólico, ¿verdad? Mencionó que había apóstoles del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿verdad? Que estamos en la etapa donde están los apóstoles del Espíritu, que para los judíos o para el pueblo, digamos, de la Biblia, cuando Cristo estuvo aquí sobre la tierra, Él puso a 12 apóstoles, ¿verdad? Y era para, digámoslo de alguna forma, la palabra apóstol es enviado, pero es con un sentido, la palabra tiene un significado como de guerra, ¿verdad? Esa palabra se utilizaba desde antes con Napoleón, que él envió a 12 hombres que les llamaba apóstoles, los envió como espías, a espiar para poder conquistar esa tierra. Entonces la palabra apóstol tiene que ver con guerra, ¿verdad? Pero estos 12 apóstoles eran para Jerusalén, por así decirlo, pero para los gentiles no hacía falta más apóstoles, ¿verdad? Pablo dice, ok, Pedro va a ir a los judíos y yo voy a ir a los gentiles. Entonces la nueva majada de apóstoles va a trabajar por áreas. Pablo está diciendo, bueno, aquellos van para allá, nosotros vamos para acá. Entonces, los apóstoles de la nueva era van a trabajar por áreas. Unos van a ir a cierta área, otros van a ir a otra área, y así Dios los va a ir ubicando. Pero nosotros vemos que, por ejemplo, en la Biblia dice que van a aparecer los nombres de los 12 apóstoles en las puertas de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero esos 12 apóstoles, por así decirlo, van a ser si lo podríamos decir así, para gobernar lo que es Jerusalén, que en el milenio va a ser la capital del mundo. Pero para el resto del mundo va a hacer falta más reyes, ¿verdad? Quienes gobiernen. Entonces, hace falta muchísimos apóstoles, y hay falsos y hay verdaderos, pero no estamos hablando del ministerio apostólico, vamos a hablar del ministerio profético. Ahora, aquí en Ezequiel está mencionando una visión que él tuvo, y estos seres que menciona aquí, que tienen 4 caras, también están en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, la mayor parte del libro de Apocalipsis es simbólico, ¿verdad? Es decir, está pintado como simbolismos solamente. Por ejemplo, cuando habla, para poner un ejemplo, cuando habla en Apocalipsis capítulo 12, donde habla de la serpiente, de la mujer dice que la mujer está en el cielo, y que el sol está detrás de ella, está bajo la luna bajo sus pies, y que tiene una corona de 12 estrellas. Todo eso es simbolismo, ¿verdad? Que el dragón va y ataca a los hijos, que la mujer tiene un hijo varón, y que después el diablo no se da cuenta cuando este hijo es sacado antes de los dolores de parto, y el diablo toma venganza contra los hijos que se quedan, que eso es la tribulación y gran tribulación para los que se quedan, ¿verdad? Entonces todo eso es simbolismo. Entonces aquí también hay un simbolismo en estas figuras que vemos aquí, de estos seres vivientes que tenían 4 caras. Si nosotros nos ponemos a ver, dice que tenía cara de león, y estas 4 caras representan exactamente los 4 evangelios, pero cabal, ¿verdad? Es decir, el evangelio de Mateo representa al Señor Jesús como rey, como león, ¿verdad? Como el descendiente de David, ¿verdad? Marcos lo presenta como un toro, como
como un siervo. Lucas lo presenta con cara de hombre, muy humano, que lo golpean, que sufre, que llora. Y el apóstol Juan representa al Señor Jesucristo con cara de águila, es decir, como hijo de Dios. Es decir, son cuatro facetas diferentes que representan al Señor Jesucristo, los cuatro evangelios, que coincide cabalmente y exactamente con las cuatro caras que nos menciona aquí esta visión que tuvo Ezequiel, ¿verdad? Pero estos cuatro seres representan realmente a los ministerios. Los ministerios aquí en la tierra deben de tener esas cuatro características, esas cuatro caras. Cara de hombre, cara de águila, cara de toro y cara de león, ¿verdad? Que tienen que estar sobre toda la tierra. Es una visión que tiene Ezequiel, pero que representan a los 5 ministerios que están sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces a mí me llama mucho la atención que también junto con la visión está una rueda sobre rueda que tiene ojos por todas partes. Esa rueda sobre rueda es la iglesia que está en todo el mundo, que rodea al mundo, rueda sobre rueda, ¿verdad? Y que lo que yo no veo, lo ve otro, o lo ve otro hermano, o lo ve otro hermano. Entonces, si usted se fija, dice que para donde se mueve estos seres vivientes, la rueda sobre rueda, que es la iglesia, también se mueve. Esto pasó exactamente con Moisés. Dice Moisés en la Biblia que cuando Moisés dirigía al pueblo, que representa, dijimos nosotros que los 5 ministerios están representados en la Biblia por Moisés, representa el apóstol. Aarón representa al profeta. Y luego están los coatitas, los gersonistas y los meraritas, que representan a los otros 3 ministerios, que es el pastoral, el evangelista y el maestro, ¿verdad? Pero me llama la atención que ellos estaban en el desierto y que dice que cuando la nube se movía, ellos también se movían. Y si la nube no se movía, ellos tampoco se movían. Y sucede exactamente aquí lo mismo, porque dice que cuando los seres, dice, en el 19 dice, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos. Es decir, cuando los ministros se mueven, la iglesia se mueve juntamente con ellos. Lo mismo que pasaba con Moisés. Moisés dirigía al pueblo, pero entre comillas, porque quien dirigía era la nube, era la unción, la cobertura que estaba sobre él. Es decir, Moisés no se movía solo por moverse, sino que era movido por la nube. Si la nube se movía, todos se levantaban y se movían. Entonces dice aquí, dice, cuando los seres vivientes, póngale usted ministros sobre la tierra, las ruedas se movían, es decir, la iglesia. La iglesia también se movía con ellos. Estamos hablando de la visión que tenía aquí Ezequiel. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Es exactamente la misma escena de Moisés, el pueblo y todo, que todo se movía para donde la nube se movía, ellos se movían. Dice, y donde quiera que iba el Espíritu, ellos iban en esa dirección. Es decir, el Espíritu era el que los movía aquí. En el caso de Moisés era la nube, pero era Dios mismo el que hacía el movimiento. Las ruedas se levantaban juntamente con ellos porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, ¿verdad? El Espíritu de los seres vivientes estaba sobre las ruedas. Esto me recuerda, muchas cosas. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que Dios ve a Moisés y ve a sus ayudas de Moisés, y le dice Dios, voy a ponerte el Espíritu que está en ti, en tus ayudas, ¿verdad? Por eso dice aquí el Espíritu de los seres vivientes estaba sobre la rueda, porque se transmite espíritu. Cristo nos transmite, dice que sus palabras son espíritu y espíritu que dan vida. Entonces la palabra de Dios es espíritu y se transmite de espíritu a espíritu, ¿verdad? Del Espíritu de Dios al Espíritu de nosotros. Entonces nosotros cuando hablamos transmitimos espíritu. Como ese estudio de pastores, me estoy refiriendo a los ministros, a los ministerios, ¿verdad? Entonces para mí esto era muy importante porque aquí vemos, por ejemplo... tenemos hermanos que no son pastores. ¿Perdón?
tenemos hermanos que no son pastores. Ah, ok. Ah. Sí, cierto, también tenemos hermanos que no son pastores. Bueno, pero se supone que es estudio para pastores, ¿verdad? Bueno, entonces los 5 ministerios deben de tener estas 4 caras. Ser hijos de un... bueno, León es rey, ¿verdad? Entonces, nosotros somos hijos de un rey. Dice que somos, en este momento no somos reyes, sino que vamos a ser reyes, por así decirlo, en el milenio. Mire, al Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, dice que vino a los suyos y vino a ofrecerse como rey, pero lo rechazaron, ¿verdad? Pero a él lo van o sea, vino para ser rey y digamos, no fue rey de ellos, pero lo van ¿cuál es la palabra? O sea, va a ser rey de verdad. Va a reinar sobre Jerusalén y va a reinar sobre la tierra porque él para eso nació. Él dijo, para esto he nacido yo. Restituir, ¿cómo se dice la palabra? Lo van o sea, le quitaron por decirlo, el ser rey, pero va a ser rey en el milenio. Entronizar. Ajá. Entonces, en el milenio él va a ser rey y dice que él es rey de reyes, pero cuando dice que es rey de reyes, no se refiere a los reyes de aquí de la tierra, sino se refiere a esos reyes del milenio, que dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero se refiere a esos reyes, no a los reyesitos que reinan ahorita en este mundo, en el sistema que está ahorita, sino que se refiere a esos reyes. Entonces nosotros también dice que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces debemos de tener la cara de león, debemos de tener la cara de siervo, de león, dice aquí de toro o de siervo. El Señor Jesucristo vino para servir, ¿verdad? Entonces esa cara también la debe de tener un ministro, cualquiera que sea su ministerio, ¿verdad? Sea profeta, sea apóstol, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, debe de tener esas 4 facetas en la vida. De hombre, es decir, tiene que tener esa humanidad. Ayer el apóstol hablaba acerca del sufrimiento, es parte de la humanidad. El sufrir, dice que el Señor Jesucristo lloró, ¿verdad? Y si Él lloró, pues continuamos nosotros. Y dice que cara de águila, que representa al Hijo de Dios, el que vuela, ¿verdad? Al espiritual. Eso debemos de ser nosotros. Es otra faceta que debe de tener el ministerio o el ministro en este tiempo, ¿verdad? Y para donde se mueve el ministro, se mueve la iglesia, como dice aquí. Y cuando los seres vivientes estaban, las ruedas se movían con ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban, que es la iglesia que está alrededor del mundo. Por eso es rueda sobre rueda, porque está rodeando el mundo por todas partes. En todas partes del mundo hay cristianos, alrededor de la tierra hay cristianos, y todos esos son ojos, porque la iglesia dijimos que al final lo que iba a tener iba a ser ojos nada más, para ver, ¿verdad? Cuando Rebeca se va a encontrar con Isaac, dice que se cubre toda y lo único que tiene es ojos para ver, ¿verdad? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Bueno, ahora sí entramos al ministerio profético. Vamos a leer Hechos 15:32. Y dice así. Hechos 15:32 dice: siendo Judas y Silas también profetas, es decir, aquí está mencionando 2 profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. En el Nuevo Testamento vemos varios profetas. Sin embargo, debemos de decir, para comenzar, que en el Antiguo Pacto, o para el pueblo de Israel, había profetas, ¿verdad? Y solamente ese título de profeta pasó al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, por así decirlo, es ese título. Pero hay diferencia en los profetas del Antiguo Testamento a los profetas del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, ¿verdad? La Biblia dice que
el Señor Jesús dijo que el apóstol, perdón, que Juan el Bautista era el más grande de los nacidos de mujer. Él fue el último profeta, por así decirlo, del antiguo pacto. Y era el más grande de los nacidos de mujer, pero del antiguo pacto. Ahora, si nosotros nos vamos al nuevo pacto, ahora cualquiera puede ser mayor que Juan el Bautista, según la revelación que está escrita en la Biblia. Él fue el más grande de los nacidos de mujer, pero del antiguo pacto. Ahora cualquiera puede ser, el que se haga como niño es más grande, el que sirva es más grande, ¿verdad? Entonces hay algunas diferencias, aunque es el único título que pasó de allá del antiguo pacto para este pacto, pero hay algunas diferencias, porque los profetas digámoslos, de Juan el Bautista para atrás, era para el pueblo de Israel, para los judíos, por así decirlo, pero la nueva majada de profetas es para la iglesia, que está hecha de gentiles y judíos, la iglesia, ¿verdad? Pero es un nuevo trato, es un nuevo pacto, y el Señor Jesús los instituyó a los 5 ministerios, pero para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no para el antiguo pacto, sino para el nuevo pacto, ¿verdad? Y nosotros vemos que hay varios profetas aquí. Dice que había una profetisa, uno de los primeros, no sé si decirle, porque recibió como una especie de profecía. Entonces, de alguna manera, tuvo alguna revelación, alguna profecía, él, de que antes de que él muriera, iba a ver al Señor Jesucristo. También tenemos a Ana, ¿verdad? También tenemos a los papás de Juan el Bautista, que al parecer tenían como este don o este ministerio, por así decirlo. Pero nos queremos enfocar en los del nuevo pacto, que nos menciona aquí que estaba siendo Judas y Silas, ¿verdad? Que dice, pero también me llama la atención, bueno, ahorita me regreso aquí, pero quiero leer Hechos capítulo 13, porque esto es importante, donde dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Fíjese, entre ellos estaba Bernabé, es decir que Bernabé probablemente era profeta y llegó a ser maestro, llegó a ser apóstol. Dice, estaba Simeón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaés, que se había criado con Herodes, y el tetrarca, y Saulo. Importante, en la Biblia es importante el orden, ¿verdad? Aquí ponemos a Bernabé al principio y a Saulo al final. Después vemos que los roles se cambian, que Saulo, ya después es Saulo y Bernabé. Aquí es Bernabé y Saulo. Es decir, a Saulo era como el último de la cola, el que estaba rezagado, pero después en la carrera les toma la delantera a todos ellos, ¿verdad? Pero me llama la atención que tanto Saulo como Bernabé, y estos estaban contados entre los profetas y entre los maestros. Para mí, muy probablemente, Saulo era maestro y Bernabé era Antioquía, aunque no lo aclara aquí, ¿verdad? Pero muy probablemente. Entonces, diríamos nosotros que de entre este grupo de ministerios primarios, pero antes de ser apóstoles, ellos salieron de los ministerios digamos, estos ministerios Dios los llama para hacer un apostolado, ¿verdad? Es decir, que quiere decir que los nuevos apóstoles van a salir de los ministerios primarios. Es decir, una persona es apóstol, aquí ellos eran profetas y eran maestros. De entre ellos, el Espíritu Santo escogió a Saulo y a Bernabé. Note usted que no fue Cristo el que dijo, Pedro, deja lo que estás haciendo y sígueme, sino que fue el Espíritu Santo el que habló y dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio que yo los he llamado. Pero los llamó de ellos ya haciendo otro tipo de ministerio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puede haber ministerios duales. Es decir, puede haber una persona que tenga 2 ministerios, ¿verdad? Dijimos la vez pasada que estaba nuestro hermano Rafa, estaba diciendo que se mencionó que todos los ministerios primarios, si tienen una iglesia local a su cargo, es decir, un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor o un maestro, tienen a una iglesia local a su cargo, tienen que hacer una función pastoral. Por ejemplo, el apóstol Alfredo, en la iglesia local donde él está, aunque él es apóstol, tiene que hacer una función pastoral, pero es hacer una función.
¿verdad? Sin embargo, aquí estos eran profetas. Vamos a decir que Bernabé era profeta y Saulo era maestro, y Dios los llama, el Espíritu Santo los llama a ser apóstoles. Entonces, tenían dos ministerios, por así decirlo. Bernabé primero fue profeta y después fue profeta y apóstol. Ahora, Saulo era maestro y después fue maestro y apóstol, ¿verdad? Entonces, porque hay personas que pueden tener doble ministerio, ¿verdad? Puede ser un pastor y evangelista al mismo tiempo. O puede ser uno que sea pastor y también maestro. O un apóstol y también pastor, ¿verdad? Entonces son ministerios que se pueden combinar, por así decirlo, ¿verdad? Lo digo porque aquí lo marca, que de entre de los ministerios que ya estaban establecidos, Si haya más hermanos ahí formados que quieran entrar. se ve que no. O sea, aquí me aparece en la pantalla y ya le presiono que sí entre. O sea, cuando me marca aquí que quieren entrar, le marco y ya entra. Pero amén. Entonces, ahora sí nos regresamos a, a Hechos capítulo 15. Dice, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Entonces, ¿qué hacen los profetas? Aquí menciona tres cosas: exhortar, confortar, exhortar, confortar y dar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, cuando uno va al diccionario y uno ve la palabra exhortar, porque también está entre los dones, ¿verdad? Cada ministerio tiene diferentes dones, se mueve a cada ministerio se le mueven diferentes dones. Por ejemplo, al ministerio evangelista se mueve más el don de... Perdón, a cada ministerio se mueven diferentes dones. Al evangelista se mueve más el don de sanidad, el don de milagros y ese tipo de milagros. Pero al profeta se le mueven más los dones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, ¿verdad? Y aquí dice que exhortan y fortalecen. Entonces hay muchos tipos de dones, ¿verdad? Y cada ministerio tiene un don diferente. Pero entre los dones está el don de exhortación, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos al diccionario y vemos qué es exhortar, nosotros a veces podemos malinterpretar la palabra exhortación y podemos creer que exhortar es regañar, porque a veces se paran hermanos en la iglesia y como que regañan a la gente, ¿verdad? Y creemos que ese hermano, ¿cómo exhorta ese hermano? Está exhortando. Pero muchas veces eso no es exhortar, sino que uno va a la definición de la palabra exhortar y significa, por decirlo, persuadir, incitar, dice, con razón y ruego, invitar a una persona a actuar de tal forma o que deje de actuar de cierta manera. Pero es más como, este exhortar es más como levantar, animar, ¿verdad? No tanto a regañar, sino que es como una invitación, como una incitar, como un persuadir, más así, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el profeta? Exhorta. Exhorta con la palabra, exhorta con el mensaje y dice, y conforta. Es decir, el profeta va a confortar, va a animar, va a levantar, va a activar a las personas. Se utiliza mucho esa palabra ahora en este tiempo, que ellos son los que activan a otros ministerios. Por ejemplo, nosotros vemos el ministerio apostólico de Pablo. Pablo tuvo que ir con un hombre, pues, para que orara por él y le quitara la ceguera, ¿verdad? Y a veces los profetas son los que activan el ministerio de algún apóstol. Y lo podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Por eso dice ay, se me fue la cita.
donde habla del fundamento de que estamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Porque trabajan en conjunto. Pero muchas veces el profeta activa el ministerio de otros ministerios. Eso yo lo he visto en este tiempo. Por ejemplo, el hermano, el apóstol Alfredo nos menciona, cuando él empezó, digamos, el Señor Jesucristo se le aparece a él, ¿verdad? Y tuvo esa experiencia, pero él tuvo fue una vez a un retiro a Guatemala, me parece, si no me aclara el apóstol, y estando él en Guatemala, un profeta que no lo conocía se le acerca a él y le dijo, tú tienes un ministerio apostólico, ¿verdad? Y él dijo dentro de sí, de su corazón, pero pues dicen que para ver al Señor Jesucristo, que para ser apóstol uno tiene que ver al Señor Jesucristo. Él lo pensó, no lo dijo. Y el profeta le contestó como si hubiera escuchado lo que el apóstol le estaba diciendo, ¿verdad? Y el profeta le contestó, pues que tú lo has visto, ¿verdad? Me parece que fue así la experiencia. Entonces, pero el punto es de que a ver si nos puede contar ese pedacito, apóstol. Y me diste de comer. ¿Perdón? ¿Perdón, apóstol Noy? Yo vi al Señor. Amén. Y yo entonces, cuando yo le pregunto allá, pasados los años, fue en el 2000, cuando yo voy a Guatemala, y yo digo, no, porque para ser apóstol, yo lo pensé, hay que haber visto al Señor. Y me contesta el profeta como si me hubiera escuchado, sí me viste y me diste de comer. Amén. Entonces, el punto es que los profetas activan a otros ministerios, no solo a los apóstoles, ¿verdad? A otro tipo bueno, de hecho ahorita, como ayer tuvimos de invitado a un profeta, pues ahorita le cuento algo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el hermano Toniel Ríos Paredes también tuvo esa experiencia de que él vio al Señor Jesucristo y él fue llamado a un ministerio apostólico, aunque tiene 26 años que se murió antes del 2000. Entonces resulta que el hermano Otto fue a Estados Unidos y se encontró allá con un profeta, bueno, de hecho fueron dos, y le dijeron que él tenía un llamado al ministerio apostólico, y él pues no sabía ni qué, ¿verdad? Pero estos hombres activan, o sea, los profetas activan a otros ministerios, ¿verdad? Por ejemplo, ayer el profeta que oró por mí me dijo, tú tienes un ministerio, sin conocerme, pues tampoco, ¿verdad? Me dice, tú tienes un ministerio de maestro, ¿verdad? En la oración que estaba orando por mí, cuando pasó a orar por todos los hermanos, ¿verdad? Ahora, yo también me apunté aquí algunas experiencias que yo he tenido con algunos profetas que he conocido, porque tanto hay profetas falsos como lo hay verdaderos, pero mire, porque estoy hablando de las características de los apóstoles. ¿Qué hacen los apóstoles? Aquí leímos que exhortan y que fortalecen a los hermanos, ¿verdad? Los levantan. En Estados Unidos, la primera experiencia que yo tuve de ver un profeta en persona con mis ojos, fue en Estados Unidos cuando en la fábrica donde yo trabajaba, había muchos hermanos que eran de diferentes iglesias. Y había uno con el que yo me juntaba mucho, y él iba a una iglesia y yo iba a otra, y un día yo lo invité a mi iglesia y él me invitó a la de él, y cuando yo fui a la de él, en esa ocasión había de invitado un profeta. Entonces, pero en esa ocasión resulta que había el hermanito vivía con una familia y yo vivía también con otra familia, con mis primos que eran inconversos, y el hermano vivía con una familia que era inconverso, pero él invitó a la mujer que vivía ahí, que por cierto era de León, Guanajuato, a ir a la iglesia, a la señora ahí que vivía, ¿verdad? Entonces esta aceptó, pero esta señora le habían diagnosticado que tenía algo raro aquí en la nuca y que la iban a operar y que probablemente podía morirse ahí, ¿verdad? Le habían dicho. Entonces ella hizo un escrito donde ella decía que si ella se moría le dejaba a sus hijos a su hermana, ¿verdad? No para que los cuidara su papá, sino el papá de los niños, sino
sino la hermana, la tía, ¿verdad? Y dice ella que ella sentía como clavos aquí. Entonces era la primera vez que yo iba a esa iglesia y esta persona también, la persona que la iban a operar y que sentía como clavos que se le encajaban aquí. Ella fue a la iglesia y le invitaron y el predicador empezó a predicar y empezó a hablar, después empezó a ministrar. Y empezó a hablarle a algunas personas y le dijo, el Señor me está mostrando que tú tienes esto, esto y esto y esto y esto otro. Entonces yo dije dentro de mí, ay, son puros paleros, ¿verdad? De aseguro se pusieron de acuerdo, de aseguro él sabía, ¿verdad? Y luego le hablaba a otra persona, tú tienes tal enfermedad y esta es la raíz y el Señor te va a sanar y cosas así, ¿verdad? Pero de repente le habla a la persona que iba con nosotros, ¿verdad? Que no era cristiana, que le iban a operar, que sentía aquí, y le dice, ven tú, levanta tus manos. Dice, le dijo el hombre ¿verdad? Le dijo, levanta tus manos, dice, el Señor me está mostrando lo que tú tienes. Tú sientes como que clavos se te encajan así, ¿verdad? Entonces el hermano que se llama Raimundo, él y yo nos volteamos a ver el uno al otro y dijimos, ¿y cómo sabe si no se conocen ellos, verdad? Solo nosotros, el hermano Ray y yo, y la mujer sabíamos la situación, nadie más sabía, y el profeta le dijo, tú tienes esto, esto y esto, y el Señor ahorita mismo me está mostrando cuál es la raíz del problema. Y total que oró por ella y que se le quitó eso, ya no la tuvieron que operar y ya se hizo cristiana y también su familia se hizo cristiana. Y esa fue mi primera experiencia que yo tuve con un profeta, ¿verdad? Genuino. Y ya después fui, lo saludé y todo, me presenté con él y todo, ¿va? Después, después otro día fuimos el hermano Roy y yo, que éramos muy amigos, pero que éramos de diferente iglesia. Otro hermano que trabajaba con nosotros nos invitó a su iglesia y fuimos de visita ahí a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando fuimos, resulta que era un profeta también. El invitado especial que estaba ahí era un profeta y empieza a predicar. Después de la predicación viene la administración y yo estaba en el pasillo, la última silla que da al pasillo, y él viene hacia mí o por el medio del pasillo y se para junto a mí y me toma del hombro así. Pero yo había tenido una visión unos minutos antes, donde yo veía que íbamos a que yo y unos hermanos íbamos a estar predicando la palabra de Dios aquí en León y que íbamos a estar cantando una canción que parece católica, ¿verdad? Y pero que no es católica, es cristiana. Y yo vi que mucha gente nos escuchaba y que íbamos a diferentes partes, pero pues fue una visión que yo tuve, ¿verdad? Entonces este hombre profeta se para junto a mí, me pone la mano así y me dice, así dice el Señor, la visión que tú vistes, así como la vistes, así será. Entonces el hermano Rey que estaba a mi lado me hizo así con el codo y me dijo, ¿qué te dijo? Y ya le dije, y luego me dice, ¿y qué fue lo que vistes? ¿Verdad? Entonces yo no le dije lo que había visto. Entonces yo me vengo para México, y cuando yo me vengo para México eso se cumple matemáticamente. O sea, yo no tuve que mover ni un solo dedo para que se cumpliera eso. Fuimos a predicar a muchísimas partes, la gente se nos juntaba para oír. Una vez estuvimos afuera, hay un templo católico y un mercado, y en medio hay una plazuela, nos pusimos ahí en medio en la plazuela. El pastor siempre me aventaba a mí por delante para dar mi testimonio, y había un hombre, mucha gente, y los niños nos hacen siempre la propaganda, no sé por qué, y por los niños se reúne mucha gente. Entonces había un hombre católico que traía una medallota de San Judas y le decía a la gente, esos son protestantes, son hermanos, no lo oigan. Y cuando yo empiezo a hablar, toda la gente queriendo oír lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Y al hombre le terminaban haciéndole así, como hágase a un lado, queremos oír lo que ese loco está diciendo. Pero muchísima gente. Unos hermanos que nos acompañaban por primera vez de otra iglesia se quedaron espantados cuando vieron esa escena, que la gente quería oír, quería escuchar, porque era muchísima gente. Y este hombre católico, en vez de hacernos el estorbo, nos hizo la propaganda, porque la gente decía, algo está pasando, vamos a ver qué está pasando. Entonces, por el bullicio que hacía este hombre, la gente se acercaba y escuchaba el mensaje a través del testimonio, ¿verdad? Pero eso yo ya lo había visto en la visión.
y que nosotros íbamos a estar cantando una canción que al pastor donde yo estaba en Estados Unidos no le gustaba porque decía que esa canción era católica, era la de las 100 ovejas, eran 100 ovejas que había en el rebaño, y al pastor, y yo nunca había oído esa canción. Cuando yo llego de Estados Unidos a León, el pastor de aquí dice, vamos a hacer una rondalla y con esa vamos a ir a evangelizar a muchas partes, ¿verdad? Que por cierto, la primera parte donde fuimos a evangelizar fue afuera de mi casa, porque dice, primero a los tuyos, después a los que siguen, a los que siguen, a los que siguen, ¿verdad? Cerré la calle, me compré un tapanco con mi dinero, puse el tapanco y cerré una camioneta acá de este lado de la calle, la otra, y empezamos a evangelizar, y fue el primer lugar. Después de ahí nos fuimos a muchas partes a evangelizar, ¿verdad? Y Dios siempre nos bendecía, hasta vimos lo sobrenatural muchas veces, ¿verdad? Entonces la visión que yo tuve se cumplió matemáticamente, y le decía de esta canción porque el pastor cuando hizo la rondalla nos dio unas hojas y nos dijo, estas son las canciones que vamos a cantar en la rondalla, y entre esa canción venía las 100 ovejas, y yo no dije nada, me quedé callado. Y se cumplió matemáticamente la visión que yo tuve, y que el profeta me dijo, esto que tú vistes, así como lo vistes, así será. Muy bien. Hace poco, bueno, el año pasado, hace como 2 años, fui de visita a una iglesia aquí en León, ¿verdad? El pastor no me conocía, yo no lo conocía a él, nunca lo había visto, ni él nunca me había visto a mí. Y entonces estaba él orando y ministrando, y se bajó de la plataforma y se fue a donde estaba yo. Y me dijo estas palabras, dice, yo casi nunca hago esto, de bajar y orar y ministrar, ¿verdad? Dice, pero voy a orar por ti. Y se puso a orar por mí. Y él me dijo algunas palabras, sin conocerme, sin saber quién era yo, me dijo, me dijo, tú eres, había pasado el tiempo de la pandemia, no nos reuníamos. Me dice, tú eres predicador, ¿verdad? Y yo le dije, solamente asentaba la cabeza, porque estaba orando yo en lenguas, ¿verdad? No le contesté con palabras, solo sí. Entonces, después me abraza y empieza a orar por mí, y me dice, veo muchos niños alrededor tuyo. Entonces nosotros en el tiempo de la pandemia, como no nos podíamos reunir, nos reuníamos en los parques y reuníamos hasta 100 niños, ¿verdad? Jugábamos con ellos, les hacíamos obras de teatro. Fue una bendición para mi vida ese periodo, porque aunque las iglesias estaban cerradas, los niños tenían hambre y querían estar juntos, y querían ellos convivir entre ellos, y se nos juntaban muchos niños, y a través de ellos, y ellos daban testimonio a sus mamás. Unas de ellas les decían a su mamá, yo ya soy cristiana, yo ya no soy católica, yo ya no quiero ir al catecismo porque está muy aburrido, yo mejor me voy con los hermanos, ¿verdad? Eso venían y nos contaban las señoras a nosotros, ¿verdad? En ese periodo de la pandemia, que fue más de un año, que los sábados nos reuníamos en un parque con los niños, les hacíamos obras de teatro, les dábamos snack como comida, fruta, agua, y hacíamos todo eso, ¿verdad? Esa fue otra experiencia que tuve, pues, con otro profeta. Otra experiencia que tuve con un profeta en Guatemala. Una vez fui a Guatemala, y fíjese, hermano, que me hospedé en la casa de un profeta allá, y me contó unas cosas tremendas y bárbaras. El día de ayer estaba yo platicando con Mario, el hermano que toca la guitarra ahí en la alabanza, y le estaba yo comentando del libro de los Hechos. Le digo, fíjate que en el libro de los Hechos, hermano Mario, cuando habla de que la gente daba sus cosas y se la ponía a los pies, el dinero se lo ponía a los pies de los apóstoles, y dice que daban lo que tenían, ¿verdad? Lo vendían, lo daban, y dice que los apóstoles administraban y repartían, y no había pobres entre ellos. Le digo, ahí no habla específicamente del diezmo, pero habla de la ofrenda, porque la ofrenda es mayor que el diezmo. Le digo yo, pero este principio yo nunca lo he visto en ninguna parte del mundo. No lo vi en Estados Unidos, no lo he visto en México, pero la iglesia tiene que llegar a ese nivel, ¿verdad? De darlo todo, ¿verdad? Y va a venir la bendición. Y entonces, solamente esto lo vi en Guatemala, en ese lugar donde yo fui, donde me hospedé con este profeta. Y él me contó lo que pasó ahí. Me dice, fíjate que la gente daba lo que tenía, su televisión, su comedor, cosas, ¿verdad?
y dice, yo no tenía casa. Y la casa donde yo me quedé era una casa grandotota con un montón de cuartos que casi parecía hotel, ¿verdad? Muy bonita y bien hecha, bien construida. Entonces dice, y yo no sé de dónde salió esta casa, no lo sé. Solo sé que los hermanos todos dimos lo que teníamos y esto fue una bomba que explotó, que estalló y vino la bendición pero sobreabundante en ese lugar. Es un principio que tuve. Pero este profeta me contó muchas experiencias. Algunas tal vez la gente no las crea, yo sí las creo. Dice, le voy a contar solo una. Dice que un día él estaba dormido y que cuando estaba dormido tuvo un sueño y soñó que fue llevado a un lugar. Él vive donde está, hay un lago y vive de este lado del lago y que fue llevado al otro lado del lago, ¿verdad? En ese sueño. Y que se encontró con un profeta del Antiguo Testamento. Y que tuvo una conversación con él y le dijo ciertas cosas que iban a suceder, ¿verdad? O sea, platicó con él en el sueño, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué va a pasar esto, esto, esto y esto otro? El profeta del Antiguo Testamento, que ya está muerto, y habló con el profeta que estaba vivo en ese sueño. Dice, pero resulta que cuando yo me termino de hablar con él, me vengo caminando por el lago alrededor, hacia del lago, y llego a mi casa, y cuando llego a mi casa me di cuenta que no era un sueño. Hasta que llegué a mi casa me di cuenta que lo que había pasado era una experiencia real, no fue sueño, ¿verdad? Pero bueno, me contó muchas experiencias. Pero por ejemplo, hablando de este hermano que le digo que me dijo, tú te veo alrededor de muchos niños, ¿verdad? Quiere decir que los profetas tienen rayos X. Ellos ven el pasado, ven el futuro, ven el presente, ven a la persona, pero la ven como si tuvieran rayos X, ¿verdad? Pero es una revelación en el momento, ¿verdad? Que está fungiendo sobre ellos cierto don. Puede ser el don de profecía, porque ya lo explicamos en qué consiste el don de ciencia, el don de sabiduría. Uno tiene que ver con el pasado y otro tiene que ver con el futuro. El don de ciencia, a ver si no estoy al revés, si no me corrige porque no me acuerdo, pero aquí tengo mis apuntes. El don de ciencia tiene que ver con el pasado, ¿verdad? Que por ejemplo tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo cuando le dice a la mujer samaritana, no, tú tienes un montón de maridos, tráeme a tu marido. No tengo, señora. Pues fíjate que sí, o sea, tuviste tantos hombres, ¿verdad? Le está mostrando el pasado de ella. Pero también está la palabra palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que es lo contrario, que muestra el futuro, de lo que va a pasar en el futuro. Entonces se mueve el don en el futuro, que es lo que pasó con Pablo, cuando Pablo estaba, que iba a ir a predicar a cierto lugar, y el profeta que estaba en ese lugar agarra el cinto, una prenda que era de Pablo, y dice, esto le va a suceder al dueño de este cinturón. Lo van a azotar, lo van a perseguir y un montón de cosas que le van a hacer. Eso tenía que ver con el futuro, ¿verdad? Y Pablo dice, dispuesto estoy aún a dar mi vida. Entonces al ministerio profético se le mueve el don de profecía, el don de palabra de sabiduría, el palabra de ciencia, porque estábamos hablando que cada ministerio se mueve en diferentes dones. Al maestro se le mueve el don de la enseñanza, a otros se les mueve otro tipo de dones, ¿verdad? Pero lo que es específicamente al profeta se le mueve el don de profecía, el don de ciencia, la palabra de sabiduría. Entonces dice aquí que dice, siendo Judas y Silas también profetas, menciona aquí dos, exhortaban y confortaban a los hermanos con un largo mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el profeta? El profeta exhorta, pero que más de que regañar es animar, es levantar a alguien, ¿verdad? Dice, y confortaron a los hermanos, es decir, un profeta que viene de visita te va a confortar, ¿verdad? Y dice con un mensaje largo, ¿verdad? Hay quienes están en contra de los mensajes largos, pero el Señor Jesucristo al parecer se pasó cuando la gente estaba
3 días sin comer, como que el Señor Jesucristo se fue de largo con el mensaje. Luego Pablo dice que estaban en un tercer piso y que él se fue de largo y se cayó un hombre y se murió y Pablo lo resucita. Se durmió porque el mensaje fue muy largo, ¿verdad? Se quedó dormido, ¿verdad? Ahí el tema fue los que duermen, ¿verdad? Y era un cristiano que estaba en un tercer piso, no era un cristiano de primera, era un cristiano que ya estaba en un tercer nivel, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando usted ya está en un tercer nivel, pues si las ovejas que estaban escuchando al Señor Jesucristo, aunque pues era el Señor Jesucristo, era lógico, aguantaron una prédica larguísima, ¿verdad? Pues nosotros que somos apóstoles, perdón, que somos pastores y que somos siervos, deberíamos de aguantar una prédica también larga y no dormirnos, ¿verdad? Pero pues el Señor Jesucristo tenía la unción. Dice, fortalecieron a los hermanos con un largo mensaje. Entonces, a través del mensaje, Dios va a utilizar al profeta para que a través del mensaje revele lo que hay en el corazón del hombre. Porque me voy a ir aquí a una cita. Voy a leer... espérame, creo que es Hechos... A ver si es Hechos 11:27, ahí mismo, nomás nos regresamos. No, a ver. 11:27, a ver si es este. 11:27 dice... No. No era esa. A ver, déjeme ver. Déjeme ver cuál era la cita. Espérenme. No sé si es en Efesios. Déjeme ver si es en Efesios. Efesios 2:20. Hasta me lo había subrayado. No. Hoy se me perdió la cita. O igual, espérame. 32. ¿Qué es de 32? A ver si es ahí mismo. Se me perdió la cita. Donde dice que... Ay, se me perdió. Pero dice algo así de que si... está en Corintios, me parece. Es donde dice que habla dice, si todos profetizaran, dice, el corazón de ellos quedaría expuesto. Y se sabría lo que... A ver si me ayuda a buscar esa cita. Donde habla el don de profecía. Hechos, ¿dónde me lo puse Permítame. Es que me lo tenía apuntado. A ver, Primera de Corintios 14:24. Ay, disculpe usted. Es que también estaba buscando las citas a la carrera. Porque de última hora me avisaron. Pero sí. Hechos, Primera de Corintios 14:24. Primera de Corintios 14:24. Dice, pero si todos profetizan, está hablando del don de profecía, y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Es decir, cuando un profeta habla,
Dice, los secretos del corazón quedan descubiertos y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Entonces, ¿qué hace el profeta? Declara los secretos que hay en el corazón a través de la predicación. Cuando él está predicando, sucede esto. Dice, los secretos de su corazón, de la gente a la que le está predicando, los secretos quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Eso es lo que sucede cuando un profeta se pone a predicar, ¿verdad? El mensaje que da un maestro es diferente al mensaje que da un evangelista, al mensaje que da un profeta, al mensaje que da un apóstol, al mensaje que da un pastor. El pastor, el mensaje es darle pastos verdes a las ovejas. El mensaje que da el maestro, y lo digo por un sueño que tuve, lo que lleva es carne en su carne, y carne buena, roja, jugosa. Hablo en sentido espiritual, ¿verdad? Porque eso Dios me lo mostró. Una vez tuve un sueño donde yo soñé que iba por un camino que había mucho lodo y que en ese charco de lodo había 2 sapos y me querían escupir y no alcanzaron a escupirme y yo pasé de largo. Y había mucha comida chatarra por muchas partes, ¿verdad? Y que yo traía bolsas, cargando bolsas de mandado con mucha carne roja, jugosa, ¿verdad? Que la llevaba a los hermanos. Y vi que había un puente, y en ese puente había comida enlatada, pero ya abierta, panes ya como si fueran de Walmart, así en sus charolas, pero ya viejos, ¿verdad? Entonces, de repente se me caían pedazos de carne y la gente la recogía y se la comía, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta ahora de que el mensaje del profeta es así. Bueno, el del maestro es llevar alimento sólido para que los cristianos crezcan. El mensaje del evangelista es un mensaje que va dirigido más que nada a la gente que no es cristiana, a la gente inconversa, a los que están fuera del camino de Dios para que acepten a Cristo. Pero el mensaje del pastor es el alimento que les va a alimentar todos los días, es los verdes pastos. El maestro, la comida es más sólida, es alimento, es bistec, es carne para crecimiento, es proteína que te va a alimentar. Pero el mensaje del apóstol es doctrina. El mensaje del profeta dice aquí, los secretos del corazón quedan al descubierto. Es decir, cuando él habla, el corazón de la persona queda al descubierto. Es como si tú quedaras desnudo delante de Dios, como si Dios te estuviera hablando directamente y diciéndote quién eres tú realmente, qué tipo de persona eres. Dice, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Eso sucede con un verdadero profeta. Se abre, los secretos del corazón quedan al descubierto, del corazón de las personas. Dios habla a través de ese profeta y su mensaje es así de impactante, ¿verdad? Bueno, déjenme ver qué más me apunté aquí porque no sé cuánto tiempo llevo, creo que ya me pasé de la hora. El profeta, porque estaba hablando, me apunté aquí, profetizar es inspiración y revelación dada por Dios en el momento, es decir, es la unción que viene en el momento preciso, ¿verdad? Por ejemplo, pusimos el ejemplo de Pablo cuando el profeta agarra el cinto, la prenda de Pablo, y en el momento le vino la revelación de lo que le iba a pasar al dueño de ese cinto. Entonces es algo que viene en el momento. Entonces nosotros, la iglesia puede cometer ciertos errores, ¿verdad? Por ejemplo, creer que toda la guianza debe de ser ¿cómo le dijera? Como si en el mundo se mueve, por ejemplo, los horóscopos, ¿verdad? Que es como un fetichismo de ir a ver qué me dice el horóscopo. Y hay gente que si conoce un profeta puede, siendo cristiano, puede tomar eso de esa forma. Voy a ir con el profeta para que el profeta me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces, son errores que comete la iglesia, porque el don viene en el momento, la unción viene en el momento.
¿verdad? No siempre va a estar activo el don. Cuando Pablo llega a un lugar y hay una pitonisa y le dice a Pablo, le dice, tú eres hijo del Dios viviente. Y él se va de largo, ¿verdad? Y entonces pasa otra vez. Entonces hasta la tercera vez Pablo reacciona. Y las primeras 2 veces como que el don no estaba tan activo, aunque él se sentía incómodo, pero ya la tercera vez el don está sobre él y echa fuera el espíritu de adivinación que había sobre esta mujer. Y dice que los que eran dueños de esta esclava se enojaron porque pues se les cayó su negocio, ¿verdad? Entonces a veces viene en el momento, no es algo que permanece siempre, ¿verdad? Y eso sucede con los profetas, no siempre va a estar la unción en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, vimos en el Antiguo Testamento cuando fueron a ungir al rey David, el profeta se equivocó varias veces, dijo, este ha de ser el que Dios va a querer que sea el rey de Israel. Dijo, no, ese no es, porque tú estás viendo lo de afuera. Ah, pues me voy con el otro, no ese tampoco, con el que sigue, y digo, no, pues ninguno de estos es. ¿Va? Entonces el profeta se equivocó hasta que Dios le dijo, falta uno, mándalo llamar, y era aquel, ¿verdad? Entonces no siempre la unción está en el profeta, al 100, por así decirlo, sino que me puse aquí, profetizar es inspiración y revelación dada por Dios en el momento, ¿verdad? Entonces es que me iba a decir algo más, pero que se me fue de la lengua por estar hablando de esto. Es que se me fue. Y lo tenía aquí en la punta de la lengua. Y no me lo apunté. Bueno, vamos a ver qué más encuentro aquí. A ver, Simeón dice profeta, profetiza o... Fíjese que la palabra profeta o profetiza aparece 160 veces en el Nuevo Testamento, 93 en los Evangelios y 34 en el libro de los Hechos. La palabra ya sea profeta o profetiza, ¿verdad? También habla de Ana profetiza, Isabel, ¿verdad? Que también tenía como esos dotes de profetiza, ¿verdad? Pero que no, dijimos, no es lo mismo profetizar que ser profeta. Sí. Entonces en el profeta se mueve el don de profecía, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, pero también se mueve mucho el discernimiento de espíritus. ¿Qué espíritu es el que está hablando a través de la persona? ¿Verdad? Por ejemplo, vimos en este caso de Pablo que la mujer que le estaba diciendo, este hombre es siervo de Dios, hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, estaba diciendo una verdad, pero ¿quién la estaba diciendo? ¿De dónde venía esa verdad? ¿Cuál era el propósito? Entonces el profeta también se mueve ese don, el don del discernimiento, discierne de dónde viene ese mensaje, aunque es una verdad, porque al Señor Jesucristo varias veces le pasó eso, ¿no? Una cuando le dijeron, tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Entonces lo mandó callar el Señor Jesucristo a este espíritu. Otra vez vino Pedro, que era un siervo de Dios, le dijo, Señor, no te conceda tal cosa, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo discernió que eso venía de parte del diablo y le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces había un discernimiento, aunque en el Señor Jesucristo el discernimiento sí estaba al 100% y todo el tiempo, no con nosotros, porque nosotros pues somos humanos imperfectos y no siempre está el don sobre la persona, no siempre está la unción sobre la persona, llámese apóstol, llámese ministerio, el ministerio está, pero hablo de la unción en el momento, ¿verdad? No siempre está el don de revelación, no siempre está el don de profecía, no siempre está el don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Pero son los dones que más se mueven en el ministerio profético. No sé qué más me apunté por aquí. Bueno, el Señor Jesús con la samaritana le dice su vida, bueno, esto ya lo mencionamos, pero por ejemplo, el Señor Jesucristo, si vemos el profeta más grande que está en toda la Biblia, pues es el Señor Jesucristo, ¿no? Y vemos
porque dice que Él es apóstol, el Señor Jesucristo es profeta, es evangelista, es pastor y es maestro. Pero como profeta nosotros podemos estudiar todas las citas donde el Señor Jesucristo se mueve como profeta, ¿verdad? Por ejemplo, podemos leer el Mateo 24, ¿verdad? En Mateo 24 precisamente comienza diciendo así, está el título en esta Biblia que yo tengo, que es de las Américas, dice así, Mateo 24. Fíjense cómo dice. Dice, profecía sobre la destrucción del templo. Entonces ahí el Señor Jesucristo está fungiendo como profeta, ¿verdad? Y luego ya después le dice, cuando Jesús salió del templo se iba y se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, mas respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, estaba profetizando que iba a derribarse el muro. Después los discípulos le dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será el fin de tu ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondió Jesús y les dijo, y les empieza a hablar el Apocalipsis. Si usted estudia el capítulo 24 de Apocalipsis, el capítulo 24 de Apocalipsis encaja, pero cabal con Apocalipsis, pero aquí está así, resumido. Pero es todo el Apocalipsis. Dice que habrá una, ¿cómo se dice? Porque habrá entonces una gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá jamás. Entonces todo esto encaja, sincroniza exactamente con el Apocalipsis, el capítulo 24. Si lo estudiamos a la par, Apocalipsis 24, algún día tal vez lo vamos a hacer, con el libro de Apocalipsis vamos a ver que encaja perfectamente. Solo que aquí está resumido el Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, pero estamos hablando que el Señor Jesucristo en varias partes de la Biblia, en los evangelios, Él es como si fuera el profeta. Otro momento en el que el Señor Jesucristo actúa como profeta es cuando le dice a Pedro que tú me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces, ¿verdad? Le está profetizando. Le profetiza al principio de su ministerio. Con Pedro hay varias situaciones, ¿verdad? Cuando le dice, el diablo te ha pedido para zarandearte. Ahí se está moviendo un don. Cuando le dice, tú me vas a negar 3 veces, se está moviendo otro don, ¿verdad? Donde Dios le muestra tanto una cosa como la otra, el pasado, el presente, el futuro, que son diferentes dones, ¿verdad? Entonces esas son más que nada las características de un ministerio. Ahora, dijimos que probablemente se niegue. Hay muchas iglesias que niegan el ministerio tanto apostólico como profético en este tiempo, ¿verdad? Dicen, no, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Entonces, por ejemplo, les recuerdo yo a ustedes lo que una vez le recordé a una persona, ¿verdad? Le dije, ok, tú dices que ya no hay profecía. Bueno, pues yo te demuestro por Apocalipsis que el Señor Jesús o Dios le dijo a Juan a Juan el apóstol, le dijo, escribe esto. Le dijo, bueno, esto no lo escribas, lo de los 7 truenos no lo escribas porque tú mismo lo vas a profetizar. Entonces sí hay profecía. Porque Juan no ha profetizado los 7 truenos. Todavía no ha llegado ese momento. Va a llegar cuando, no lo sé. Pero todavía hay profecía en este tiempo. Ahora, hay diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento a la profecía del Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? También me estoy recordando cuando en Hechos 11, 27, 28, a ver, vamos a leer ahí. Hechos 11, 27 y 28. Dice, por aquellos días, unos profetas, no dice cuántos, pero había varios, descendieron a Jerusalén en Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, aquí está otro nombre de otro profeta. Entonces tenemos a Silas, a Ana, a Isabel, al Señor Jesús, a Bernabé, a Simeón. Tenemos aquí a Agabo, ¿verdad? Que también era profeta. Agabo daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que
cada uno determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, ¿verdad? Entonces, ese tipo de profecías es vigente hoy, sí. Y yo lo he visto. En Guatemala sucedió una vez que en una iglesia de cierta denominación había un profeta y Dios demostró que iba a haber un terremoto a tal hora, a tal día, en tal lugar. Y ellos preocupados, pues se creyeron a la profecía, al profeta, y juntaron víveres, juntaron cosas, pero también fueron y avisaron a otras iglesias que no eran de su cobertura, ¿verdad? Y los otros no creyeron. Entonces, pues resulta que llegó el terremoto a la hora, al día y en el lugar donde dijeron exactamente. Dios les avisó sobrenaturalmente, ¿verdad? Entonces, la gente antes dependía más de Dios. Ahora nosotros dependemos de los celulares, de la tecnología, de muchas cosas para que Dios nos hable. Pero antes, como no había medicinas, pues no quedaba de otra más que orar, ¿verdad? No quedaba otra más que hincarse de rodillas y pedirle a Dios, y Dios obraba sanidades. Y esto se veía mucho. Ahora, fíjese que me llama mucho la atención que cuando el Señor Jesús hacía un milagro, le decía a la gente, vete y no le digas a nadie. Calladito. Ahora, si hay un milagro, la gente diría, espérense que vengan los de la prensa, los del periódico, traigan todos sus celulares para que vean el milagro que va a suceder en este momento. Dios no hace shows, Dios no es exhibicionista. Quizás por eso a veces no suceden ese tipo de cosas, porque Dios se esconde cuando suceden esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, lo digo porque a mí me consta que hay profetas. Yo lo sé, yo lo he visto. He visto esas cosas, son reales, pero también hay falsos, porque la Biblia lo menciona. Menciona el Señor Jesucristo en Mateo 21. A ver, vamos a leer Mateo 21. Yo creo que con esto terminamos, porque creo que ya me fui de largo. Mateo 21. A ver, en el 21, 1 y 2 dice... A ver qué dice. ¿Sí es Mateo? Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron, dice la aldea que está frente a vosotros y con eso. No, entonces va a ser en el 20, en el 11. Ok. Y las multitudes entraban en el profeta Jesús. No, tampoco. No, busco donde habla de los falsos profetas. Se me perdió la cita. Porque la Biblia habla de que hay falsos apóstoles, hay falsos maestros, hay falsos evangelistas, hay falsos apóstoles y hay falso de todo, ¿verdad? Pero el hecho de que haya falsos no quiere decir que no hay verdaderos. A veces lo falso sale primero, lo falso sale, lo pirata, por así decirlo, las cosas piratas salen primero que lo original, ¿verdad? Eso le pasó a Pablo con Bar Jesús, ¿verdad? Que primero llegaron ellos y luego llegó Pablo, pero la serpiente que tenía Moisés, la vara que se convirtió en serpiente, se comió a las otras serpientes mentirosas, ¿verdad? Y eso pasa en el ministerio profético, ¿verdad? Hay mucho chantajismo, mucho palero. También en el siglo pasado, hace 30 años, había gente que se hacía pasar por profeta y contrataba gente para que se hiciera pasar por enferma y luego ya supuestamente lo sanaba. Y esa gente la traía en diferentes campañas sanando a los que se hacían pasar por enfermos, ¿verdad? Eso sucedía en la antigüedad. Bueno, hace 30 años, cuando yo empecé en el Evangelio, ¿verdad? Ahora ya es diferente, pero de que hay falsos y de que hay verdaderos. Dice el apóstol que si alguna pregunta. Mira, hermano, también se me va a terminar la pila y estamos en tiempo. Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna aportación, si no, para ir terminando. Apóstol, si quiere hacer alguna aportación. Porque creo que ya me fui de largo. No. Yo creo que si hay alguna pregunta, alguna aportación de algún pastor,
Saludos allá a la pastora Vane y al pastor Carlitos de allá de Ciudad Juárez. También está el pastor Julio Rubalcaba de Chihuahua. Saludamos. No sé quién más esté por ahí, pero pues, a las hermanas allá en Denver, en Colorado, y a todos los de casita, a los de acá, saludos. ¿Alguna duda, pastores, o algo que quieran comentar? Bueno, entonces parece que no. Entonces vamos a terminar. Nada más, se me había olvidado de que el día de ayer, cuando le digo el profeta que estuvo ahí con nosotros, Toño, mi tocayo, se me acerca a orar por mí y me dice, tú eres maestro, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si no hay Parece alguna... que iba a hablar ahí el pastor Carlitos, la pastora Vane ahí se A vio. ver, hermana, Vane. Pastora Vane, pastor No, Carlitos. nomás la para Vane. agradecer la invitación. Muchas gracias por compartirnos el link y gracias apóstol y pues estaremos aquí escuchando lo que Dios tenga para nosotros. Gracias. Aquí estamos los lunes a las 8. Amén, amén. Aparte los temas los estamos subiendo a un grupo de pastores ahí en Facebook que se llama Estudios de Pastores Ministerio Rey de Reyes, ¿no? Ya luego les pasamos el link. Entonces, apóstol, si ora por nosotros para quedar despedidos, o si alguien tiene algún otro anuncio. Pues vamos a orar y nuevamente les vuelvo a repetir, preparémonos para la proclama en enero, para la fiesta. Ya concluimos esta, nos fue muy bien, pero pues ahora en enero, con el favor de Dios, el primer fin de semana, preparémonos para esa fiesta gloriosa que nos espera. Vamos a orar y damos gracias a Dios por lo que el Señor ha mostrado hoy. Si estamos tocando ahora el ministerio profético y hablamos acerca del ministerio apostólico, ahora estamos hablando del ministerio profético. Ups. Se me fue la luz. Oh no.